Bueno, buenas tardes con todos, Paola y equipo de la Universidad Central y Armada. Bueno, un gusto y también gracias a los panelistas porque verdaderamente es un lujo estar con personas del calibre de Johanna, obviamente Norby y también Patricio más adelante. Ya van a ver que van a tener una tarde y noche muy especial con personas de campo que no puedo decir gracias a la pandemia, sino por resultado de la pandemia, podemos estar los cuatro al mismo tiempo conversando con aproximadamente 500, 600 personas y compartiendo sobre todo nuestra experiencia, algo que fuera de esta realidad de la pandemia jamás hubiera sucedido o hubiera sido muy complicado tener a todos en el mismo sitio. Así que, una vez más, no voy a decir gracias a la pandemia, pero por efecto de la pandemia podemos estar juntos y podemos justamente compartir una serie de cosas muy interesantes y conceptos muy lindos para conversar. Y hemos escuchado la parte de promoción con Johanna, hemos escuchado la parte de biodiversidad con Norby, y para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos detalles. Yo soy un explorador incansable del mundo, fuera del agua, bajo el agua, en la mitad del agua, donde sea. Yo siempre estoy metido explorando el mundo y eso me ha permitido conocer sitios espectaculares en el planeta Tierra. Pero algo que sí puedo recalcar es que uno de esos sitios espectaculares, tal vez el número uno, es definitivamente mi querido país, el Ecuador, con su capítulo muy importante que son las Islas Galápagos, que es lo que vamos a conversar ahora en estos momentos. Y bien, ustedes han escuchado en la parte de promoción tantos nombres que se han usado: los cuatro mundos, el país de la biodiversidad, naturalmente puro, etcétera, etcétera. Hay muchas variaciones de este tema. Y lo importante finalmente es conocer el qué se tiene, o sea, conocer bien el contenido para poder uno explicarlo de la manera adecuada cuando esté conversando con familias, potenciales visitantes, amigos, etcétera, etcétera. Eso es lo que todos los ecuatorianos debemos hacer, saber bien lo que estamos diciendo, saber correctamente los diferentes contenidos. Y claro, empezando por el nombre, ¿no? Ya habrá momento más adelante en este mismo programa de la universidad de hablar sobre la misión geodésica, que es de donde sale finalmente el nombre del Ecuador. Y claro, la asociación que todo esto tiene con la parte de la ciencia es muy importante. Y claro, afuera nos conocen, ¿no es cierto?, por ciudades capitales que son patrimonio cultural de la humanidad, como Quito, Cuenca. También hay patrimonios naturales como las mismas Islas Galápagos, el Parque Nacional Sangay y sitios de este calibre, pero nada tan importante y majestuoso como la famosa Avenida de los Volcanes, un apodo puesto por el mismo Alexander von Humboldt, que ya nos hablaba Norby hace unos minutos. Y claro, no se diga la biodiversidad tanto de Amazonía a un lado de los Andes como de los bosques tropicales al lado oeste de los Andes, porque hay, llamemos así, dos grupos de bosques tropicales, y es en esa biodiversidad que se plasman muchas experiencias. Esperamos que estas sean imborrables para los visitantes del Ecuador, y no nos olvidemos que el nombre Galápagos ya tiene un peso por sí solo, es decir, poner toda una estructura de mercadeo alrededor de Galápagos puede ser algo redundante, porque decimos vulgarmente Galápagos se vende por sí solo. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Johanna hace un ratito, donde nos decía que tenemos que asociar la palabra Galápagos y cualquier esfuerzo sobre Galápagos con el Ecuador. Y no me refiero solo al país Ecuador como tal o a las fronteras del país, sino a lo que contiene el Ecuador en su parte continental, tanto en costa, Amazonía y sierra. Y con eso yo les quiero decir esta frase muy importante, porque así se ve Galápagos desde el espacio, y nos vamos a concentrar en Galápagos, nos vamos a transportar allá, y dice, y es una frase muy linda de un oceanógrafo de la costa de California, que dijo: ningún lugar de la Tierra es como otro lugar, pero las Islas Galápagos son menos parecidas que cualquier otro lugar. Eso nos hace entender que Galápagos no solo que es especial, sino que es muy diferente de cualquier otro destino. Y yo, a manera académica, les he puesto aquí esas 6 razones por las cuales las Islas Galápagos no solo son únicas, sino que también son tan diferentes a cualquier otro grupo de islas, llámese archipiélago,
en la mitad del mar, archipiélagos continentales, pelágicos, etcétera. En cualquier lugar donde estén las Islas Galápagos tienen estas 6 consideraciones que las hacen únicas y sobre todo diferentes. El momento que esto se entiende, es fácil para una empresa turística, para cualquier promotor, para cualquier agencia de viajes, tour operador, entender qué decir, cómo decir y sobre todo lo que dijo Norby, por qué decirlo a ese potencial explorador visitante del Ecuador. Entonces, vámonos con el primero, hablemos de un aislamiento, entendamos bien dónde está Galápagos, porque acuérdense que si nosotros ecuatorianos no sabemos esto, afuera peor. Y cuando no se conoce es donde vienen los famosos mitos, es decir, la gente empieza a vender y comprar en base a mitos y no en base a realidades. Entonces, geográficamente ahí podemos ver exactamente dónde están las Islas Galápagos en relación al Ecuador continental. Podemos entender entonces cuando hablamos de esto que hablamos no de Galápagos está cerca o Galápagos está lejos, nunca en turismo podemos usar adjetivos que no dicen nada, porque a un australiano ustedes les dicen cerca, ¿y qué es cerca en Australia? En Australia todo está lejos, porque es un país, continente gigante, lo propio en Estados Unidos. Sin embargo, es muy diferente ese adjetivo acá en el Ecuador. Por lo tanto, siempre es mejor hablar con distancias. Entonces, lo correcto en este caso, Galápagos está el punto cercano con el continente, 1,000 kilómetros de distancia o 612 millas náuticas, puestas en 2 son usos horarios diferentes, GMT-6 para Galápagos, GMT-5 para el continente. Ahí está Galápagos. Y coincido principalmente con lo que decíamos hace un ratito en la primera presentación de Johanna, es que y también lo que presentó Norby en sus gráficos, no se entienden bien las cosas hasta que no hablamos con propiedad y con realidades. Aquí vemos ¿qué tan grande finalmente es Galápagos? Decimos una vez más, grande, pequeño, mediano, estirado, etcétera, etcétera, pero la realidad de Galápagos es esta, 138,000 kilómetros cuadrados, incluyendo su reserva marina. Esa es el área que Galápagos ocupa en el Océano Pacífico. Y eso significa entonces que Galápagos, esa área, incluyendo la reserva marina, es aproximadamente la mitad del Ecuador continental. Esa es el área que tiene en el Pacífico. Por lo tanto, esto nos quiere decir que cuando yo quiero navegar entre islas, no estamos hablando de islas cercanas la una a la otra, sino más bien separadas, y por eso es la recomendación de venir a Galápagos no por 2 días, 3 días, venga a Galápagos por 5 días al menos, venga a Galápagos por una semana, si quiere venga más, si tiene el tiempo disponible, pero Galápagos es un archipiélago que toma tiempo poder explorarlo. Y para eso utilizamos justamente analogías, como ustedes ven en el gráfico de la derecha. Y bueno, otro tema importante es entender que es un archipiélago volcánico, producto de básicamente 2 partes, la teoría de las placas tectónicas que nos dicen que el mundo se mueve, las placas le dan forma, es más o menos como una pelota, la Tierra es como una pelota de fútbol mal cosida, y esas malas costuras se mueven de vez en cuando, y cuando se mueven, pues nuestra costa ecuatoriana vibra, los Andes vibran, etcétera, etcétera, y el punto caliente en la mitad, es decir, la fuente de origen de estas erupciones volcánicas es lo que ha creado volcanes nunca asociados al continente, sino flotando ahí, en medio de la placa de Nazca, ahí en el Océano Pacífico, a 1,000 kilómetros de distancia del Ecuador. Y producto de esa actividad volcánica, tenemos islas que son muy diferentes porque no todas son de la misma edad. Es un archipiélago relativamente joven, donde ha habido erosión, obviamente, donde han habido erupciones volcánicas, donde sigue habiendo movimientos telúricos y actividad volcánica subterránea, y eso le hace a Galápagos muy diverso en la manera como se mira, me refiero a los paisajes. Y otro punto súper fuerte aquí, y espero esto les sorprenda a muchos, son los puntos más altos de las Islas Galápagos. Se cree que Galápagos, por ser islas tropicales, son planas, y resulta que el punto más alto, que es el volcán Wolf en la isla Isabela, es 1,706 metros sobre el nivel del mar. La foto que ustedes ven a la izquierda es el volcán de la cumbre, esa es la isla Fernandina, no es el punto más alto, pero es uno de los más altos, y esa es una mala comprensión de Galápagos, porque si creemos que Galápagos es bajo, estamos desperdiciando todo el potencial en biodiversidad que se tiene en el resto de esas diferentes zonas de vegetación.
Cuando nosotros vamos, por ejemplo, de Quito hacia el área de Tulipe, Mashpi, etcétera, vamos viendo estos pisos climáticos y por ende la diferente vegetación y por ende diferente biodiversidad. Igual sucede en el caso de Galápagos. Y para la audiencia marina que tenemos en esta tarde, esto les va a encantar porque Galápagos está verdaderamente en una autopista de corrientes marinas empujadas por los vientos alisios del sureste en un momento, eso nos da la estación seca o el verano de la costa ecuatoriana, y en otro momento donde esos vientos se pierden, vienen los vientos del norte y nos traen agua caliente por un tiempo y eso le hace a Galápagos verdaderamente tropical. Es decir, Galápagos va a cambiar mucho de una estación a la otra. La estación caliente de diciembre a mayo le hace totalmente verde y totalmente seca como nuestra parte de nuestra costa ecuatoriana de junio hasta noviembre. Es decir, ahí están la temporada más seca, más árida que podemos ver. Pero algo que nos olvidamos es que Galápagos está en el trópico, en la línea ecuatorial y sin embargo tiene estas dos estaciones muy diferentes. Y aquí podemos decirles a los profesores de geografía cuando nos dijeron en el colegio, ustedes recuerdan, en el trópico no existen estaciones. Ahí levantamos la mano, decimos, no, profesor, le cuento que en las Islas Galápagos, a pesar de estar en una zona tropical, hay dos estaciones y son dos estaciones muy diferentes entre ellas. Ahora en febrero estamos casi en el pico de la estación caliente y este pequeño gráfico nos enseña no solo temperaturas de agua y de aire, sino también algo muy importante que son las dos columnas de la derecha. Y ustedes marinos o la audiencia de estudios marinos sabe muy bien la escala de Beaufort y la escala Douglas en lo que significa oleaje y al mismo tiempo potencial de viento. Y Galápagos ahora, en este instante, tiene muy poco oleaje, es decir, frecuencia y alcance de las olas, como también poco viento. Y eso cambia muchísimo, como vemos más adelante en el calendario, en meses como agosto y septiembre, donde el mar, claro, se puede poner algo picado y también la cantidad de viento que tenemos allá. Quien no comprende estas bases de Galápagos no puede vender bien o no puede vender adecuadamente Galápagos. ¿Por qué? Porque lo va a vender como que es un destino tropical donde las playas es el único atractivo y resulta que no es así. En agosto, septiembre, las Islas Galápagos no necesariamente son un destino tropical de playa, pero hay otras cosas muy interesantes que ver en ese entonces, como por ejemplo pingüinos. ¿Quién se imaginaría pingüinos en la línea ecuatorial? ¿Quién se imaginaría lobos de dos pelos y lobos marinos con una cubierta de grasa y pelo muy gruesa ahí viviendo en la zona tropical? Es gracias a estas temperaturas más bajas del agua para estándares tropicales que estas especies pueden vivir ahí. Pero ¿qué hace entonces, como dice el texto, tan especiales, únicas y diferentes a las Islas Galápagos? Bueno, primero empecemos con que estas islas fueron descubiertas por accidente y espero tener la oportunidad más adelante en todo el programa, en diferentes módulos, de poder hablarles del descubrimiento accidental que tuvo las Islas Galápagos. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque cuando vamos aquí en Quito, los que están en Quito por la Jipijapa, el barrio Jipijapa, y vemos la ex Plaza de Toros, y vemos la calle Tomás de Berlanga, y vemos calles alrededor con nombres de las Islas Galápagos, como Isla Isabela, Isla Floriana, nos preguntamos cuál es la conexión del uno con el otro. Pues la mayoría de personas, incluyendo ecuatorianos, ni siquiera saben que Tomás de Berlanga, en un viaje hacia el Perú, de pura coincidencia, en un viaje de cabotaje, termina llegando a las Islas Galápagos por accidente, un 10 de marzo de 1535. Y no se diga quién nos ha puesto en esa palestra de la ciencia, el famoso Charles Darwin y su expedición de 5 años en total a bordo del Beagle, que incluyó las Islas Galápagos en este gran viaje por el mundo. Eso, claro, automáticamente nos puso en la palestra de la ciencia. Yo siempre digo que Charles Darwin es el primer gerente de mercadeo y promoción de las Islas Galápagos desde una perspectiva muy sencilla, la ciencia como tal, pero nada como su gran obra, exclusivamente el capítulo 17 del libro Viaje del HMS Beagle de 1839. Darwin regresó a Galápagos regresó a Inglaterra después de su viaje en 1836 y 3 años más adelante publica este libro y es desde aquí donde empieza este conocimiento o estas publicaciones o
estas conversaciones sobre estas especies raras de estas islas antidiluvianas, volcánicas, abandonadas ahí en el Pacífico, pero con especies que no existían en otro lugar del mundo. Y es desde ahí, desde esta promoción científica, que generaciones más adelante genera un interés en el visitante de explorar, de vivir las mismas experiencias que Darwin en zapatos modernos, con equipos modernos y con facilidades modernos, pero siempre manteniendo la ingenuidad y la esencia de lo que Galápagos fue para Darwin y para otros visitantes de orden científico. Y de ahí vemos las especies. Aquí vemos claramente el pingüino de Galápagos, el único pingüino tropical del mundo, o digamos, la única especie de pingüino que anida y vive en los dos hemisferios, ya que las Islas Galápagos están cortadas por la línea ecuatorial. Tenemos también flamingos, tenemos albatros, y son especies que dependen definitivamente de qué está a su alrededor, es decir, del mar. Y ahí es donde empezamos a conectar estas ideas. Aquí está, por ejemplo, el cormorán no volador, el único cormorán del mundo que no vuela, vive en el oeste de las Islas Galápagos. ¿Y qué decir de las iguanas marinas? La única iguana de todo el planeta que come algas en el mar y de esa manera se alimenta. Eso la hace única, eso la hace especial y eso hace también a Galápagos muy requerido en estas visitas de potenciales exploradores. Y una vez más, esa es la razón por la cual el mar de Galápagos sostiene la vida en tierra. Todo lo que estamos viendo ahora, el piquero nazca, piqueros de patas azules o los piqueros de patas rojas, dependen 100% de la naturaleza del mar y en este caso de la esencia y de la total integridad del mar. Y no se diga, claro, también están como gran atractivo las famosas tortugas gigantes del animal emblema. Entonces, veamos Galápagos no solo con esos aires de tierra, sino también con esos aires de mar. Y resulta que bajo el agua, Galápagos es impresionante. Entonces, una manera adecuada de vender Galápagos, de hablar de Galápagos, es de hablar de un mundo, llamémosle el mundo insular, de dos vías. Vía terrestre por un lado y vía marina del otro lado. Entonces, ¿cómo inicia el marketing de las Islas Galápagos? Pues bien sencillo. Después de Darwin viene un periodo de los balleneros, en donde los balleneros, particularmente de origen inglés, usan desde la década de 1840 hasta 1910, 1920, las islas como un sitio de captura de ballenas. Pero algo más importante era que en estas islas donde había muchas ballenas de su entorno marino, había un recurso de alimentación para estos balleneros que podía sobrevivir por más de un año a bordo de sus barcos. Es decir, carne fresca a bordo de los barcos. Y esas eran las tortugas gigantes. Entonces, desde ahí se empieza a crear una promoción de Galápagos desde una perspectiva logística operativa para estos navegantes del mundo, ¿no? Los famosos balleneros. Más adelante, ya en la parte científica, unos casi 20, 30 años después, viene la Academia de Ciencias de California, donde hace una documentación espectacular de todo el contenido científico de Galápagos y se quedan allá más de un año en su barco Academy, que es la razón por la cual Bahía Academia en la isla Santa Cruz lleva el nombre. Y esta es la primera expedición científica que permitió darse a conocer en el mundo y dar a conocer el contenido científico de lo que Galápagos en verdad tenía. Y de aquí, claro, salen los primeros exploradores que quieren ver más de Galápagos, como el famoso William Beebe, que publica en 1924 la primera historia natural, un documento, un libro sobre Galápagos que se llamó Galapagos World's End. Entonces, en esta década está Jacques Cousteau, pone a Galápagos también en perspectiva, empieza la era del multimedia, empieza la era de los documentales por televisión, se pueden comprar ahora VHS, Betamax, etcétera, etcétera, y luego viene aquí el punto de quiebre. En la década de los 80s, la productora británica Anglia, con la filmación de Dieter Plage, un alemán de altísimo reconocimiento, crean un documental de Galápagos de 3 partes que le ponen a Galápagos automáticamente al frente de la televisión de todo el mundo, principalmente de Inglaterra.
Y es con esto como el número de británicos aumenta casi el 15% en las visitas de Galápagos en la década de los 80s. Más adelante, claro, ya tenemos otros eventos de promoción, algo de National Geographic, por ahí David Attenborough desde los 1990 hasta los 2000, y es así como Galápagos de a poquito empieza a entrar en el mundo moderno, en el mundo actual de lo que es promover este destino que siempre debe ser asociado al Ecuador continental. ¿Cómo funciona el turismo en las Islas Galápagos? Bueno, primero que no, contándonos la plena. Eso es lo que toma llegar a las Islas Galápagos. Es 1 hora y media de vuelo desde Guayaquil hasta las islas. Llego allá, es 1 hora menos. Llego allá a Galápagos y claro, hay 2 aeropuertos donde yo puedo llegar, el uno en Baltra, el otro en San Cristóbal. Y hay varias maneras de explorar las Islas Galápagos. Yo puedo ir en una de estas modalidades, que puede ser barco o puede ser hotel. Y aquí les voy a dar unas estadísticas, les voy a pasar rápido porque más adelante en los módulos próximos podremos profundizar, pero entendamos que hay varias modalidades. Este es el análisis de los cruceros navegables que se tiene en Galápagos. Es decir, yo me subo en un barco, el barco es el hotel flotante y este hotel flotante me lleva por esos 138,000 kilómetros cuadrados más o menos para navegar. El número de visitantes en crucero navegable en el tiempo ha ido bajando y esta es la línea que ustedes ven acá abajo, mientras que el número de visitantes en tierra, es decir, a hoteles de diferentes categorías, ha ido en incremento. Aquí es donde entonces vienen otros análisis y si metemos la variable de la pandemia, claro, tenemos una caída de esos números muy, muy importante. Todo esto, y más adelante profundizaremos en otro módulo, nos lleva a un cuestionamiento muy interesante, el cual nos va a permitir con esto cerrar este tema. Es que el 90% de los alojamientos que son de 3 estrellas en tierra, más los de 4 estrellas y 5 estrellas, han crecido a una proporción muy diferente a la demanda. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Es que alojamientos de tierra y agencias de viajes locales crecieron 2.5 veces más rápido que la demanda. Aquí hay donde inician una serie de inconvenientes porque entonces podemos estar impactando las islas de una manera inusual. Y bueno, quiero solo terminar ahí esta primera parte. En las preguntas podemos conversar de más cosas, pero estas son las diferentes maneras, ustedes ven las imágenes acá, que se pueden visitar las Islas Galápagos. Lo que sí es importante comprender es que Galápagos tiene un contenido muy importante, no solo académico, paisajístico, etcétera, sino que muy poco asociado a este turismo de exclusivamente playa o lo que se conoce como sun and fun. Galápagos es mucho más que eso, tiene playas hermosas, de acuerdo, pero es un destino que tiene mucho más que solo playas, es un destino de naturaleza, de animales, tanto en tierra como en el mar. Y con eso yo cierro mi presentación y dejo el espacio abierto, ya sea ahorita o más adelante, para cualquier lapso y temas de preguntas que podamos tener. A todos un agradecimiento muy especial por invitarme y por compartir con ustedes estos lindos temas asociados a las Islas Galápagos.